Son las personas que se van a ir conectando a través de SLN Live. Bueno, durante todo este mes he estado enseñando todo lo relacionado a los picos de ansiedad y cómo debemos identificar aquellas cosas que nos elevan la ansiedad descontrolada, cuáles son aquellas razones que nosotros debemos ir tratando para comenzar a exiliarnos de este mal que está afectando a tantas personas alrededor del mundo. Creo firmemente que los picos de ansiedad descontrolados, los cuadros de estrés crónicos, le están haciendo mucho mal, no solamente a las personas no creyentes, también aún a aquellos que profesan ser cristianos, pero que todavía no han aprendido a lidiar, a ecualizar, pues, este tema de la ansiedad. Entendiendo esto, hemos aprendido muchísimo, de lo cual hoy día no me voy a detener en repasar ningún punto, porque al fin y al cabo, si alguno quiere ir profundizando más en relación a este tema y quizás algún domingo no pudo venir, puede ingresar a SLN Live y allí puede encontrar todas las predicaciones relacionadas a esta serie de enseñanzas que la he titulado Cuidado con los picos de ansiedad. Hoy trataré de darle una culminación, si el tiempo me lo permite, y comenzaré a hablar de cómo podemos superar los picos de ansiedad. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la ansiedad siempre querrá tocar la puerta de nuestro corazón, siempre querrá invadir nuestros pensamientos para que nuestra fe se vea afectada, para que nuestro carácter se vea afectado, para que nuestro humor se vea deteriorado y para que aún nuestras relaciones personales e interpersonales, familiares, también se vean afectadas. Ya eso lo hemos aprendido durante todos estos domingos, cómo la ansiedad descontrolada provoca peleas en las parejas, en los matrimonios, en el trabajo, en los hermanos en la iglesia. Un ministro del evangelio con altos picos de ansiedad va a dañar la grey que Dios le está poniendo a pastorear, y claramente, pues, nada que se desprenda de una persona con picos de ansiedad elevado puede nacer algo bueno. De hecho, esos picos de ansiedad nos hacen tomar decisiones apresuradas, equivocadas. Al fin y al cabo, la Escritura también dice que la prisa es madre del error. Quienes actúan alocadamente ciertamente van a la pobreza, también dice la Escritura. Por eso es que en esta tarde trataré de tomarme un tiempo considerable para que podamos nosotros saber qué principios nos enseña Dios para que podamos superar la ansiedad. Yo por muchos años en mi vida sufrí de este cuadro y sé lo doloroso que es, sé lo traumático que es, sé lo frustrante que es y sé las afecciones que pueden ocasionar, que ya la vimos, entre ellas muchas enfermedades físicas. Entendiendo esto, vamos a ir rápidamente a ver cómo podemos superar la ansiedad. ¿Están listos? Ok, lo primero que debemos tener en cuenta es que la ansiedad solo se puede superar cuando aprendemos a descansar en la paternidad de Dios. Usted y yo como creyentes debemos entender que no estamos solos. We are not alone. Do you know what I'm saying? Do you understand me? We are not alone in the earth. Se me fue la maestra, no la tengo que me pueda, pero lo dije bien, me parece. Sí, lo dije bien. Si usted no sabe inglés, do you understand me? Yeah, I know. La paternidad de Dios debe ser algo que nos genere a nosotros la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué sucede? Nosotros comenzamos a cargar nuestra alma de ansiedad cuando sacamos
los pensamientos de la paternidad de Dios. Yo no sé por qué curiosa razón nosotros no aprendemos a descansar en la paternidad celestial del Señor. Dios es fiel. Su paternidad no es temporal. Él no nos abandona cuando nos toca atravesar momentos difíciles. Por el contrario, la Biblia dice que Él es Padre eterno. Él no es un Padre provisorio. Él es un Padre eterno. Un Dios fuerte. Un admirable consejero. Un príncipe de paz. Entonces, no importa el problema que yo pueda estar atravesando, independientemente de la crisis que me toca pues enfrentar, yo debo entender que no estoy solo. Dios dijo: no los voy a dejar huérfanos. Ustedes no están a la deriva en un mundo liderado por Satanás. No están solos, no están huérfanos. Ustedes tienen a un Padre glorioso en los cielos que ha prometido cuidarlos, protegerlos, proveerles, salvarles. Y eso tiene que generar paz. Paz. Cada vez que la ansiedad, porque claramente los problemas surgen, ¿sí o no? Las crisis nos vienen, las pruebas muchas veces quieren venir con ímpetu contra nosotros. Y es allí donde yo, en vez de ponerme a sufrir por el problema que se me presentó, inmediatamente pongo la mirada hacia arriba y digo: tú eres mi papá, mi hermano, y usted no tiene idea cómo puedo enfrentar esa batalla, pero con la seguridad de que en mi Padre tengo la victoria. Y eso me genera a mí una paz gloriosa en el alma. Mire lo que dice la Escritura: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y escuche cuál es la pregunta que surge de todo lo que Jesús viene enseñando. Y dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, dice el Señor, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Se dan cuenta? Lo que el Señor está diciendo es: cuando ustedes se enfrenten situaciones a las cuales les resulte humanamente difícil enfrentar, recuerden que tienen a un Padre en los cielos al cual ustedes pueden acudir, pedir, para que el Padre pueda intervenir. Y de esa manera ustedes puedan sobresalir de aquellas situaciones que muchas personas mueren allí porque no tienen a un Padre en los cielos. El Padre biológico nos puede faltar. El Padre espiritual quizás nos puede fallar. Pero ¿sabe qué dice la Escritura? Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo y eso, Dios me recogerá. Entonces, primer principio para superar los picos descontrolados de ansiedad es aprender a descansar en la paternidad del Señor. Nunca se olvide que Dios no es su religión terrenal. Esto está poderoso lo que le voy a decir. Nunca piense que Dios es su religión terrenal. Él es su Padre celestial. Seguimos. ¿Cómo podemos superar la ansiedad? Meditando en su omnipotencia. O sea, no solamente que la paternidad del Señor me genera a mí
La confianza de saber que no estoy solo, que no estoy huérfano, que tengo un papá que está presente, que no es que se hace aires de grandeza, pero cuando me viene el problema se borra. No, no es un padre provisorio, es eterno. No es una persona que no tenga sabiduría, es admirable consejero. Y no es una persona que no tenga paz, es un príncipe de paz. Él es mi papá, es mi rey, es mi Dios, es mi Señor. Y ha prometido estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Si Dios está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Si Dios está conmigo, no hay arma forjada de las tinieblas que pueda destruirme. Si Dios está conmigo, mi Padre proveerá todo lo que yo necesite conforme a sus riquezas en gloria. Ya eso es un desestresante glorioso. Ahora, lo segundo es meditar. Y esto me ha generado a mí una paz maravillosa, porque cuando contemplo la tormenta, el gigante o la prueba o la crisis, como quiera llamarle, usted inmediatamente debe cerrar los ojos y meditar en la omnipotencia de Dios, porque eso te genera una seguridad que no permite que la ansiedad se apodere de tus pensamientos. Porque en la omnipotencia de Dios, aún lo que para mi mente es imposible, para Dios es posible. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que Dios todo lo puede. Dígame si eso no es desestresante. No me haga enojar, vengo bien, vengo simpático. Entonces la gente, cuando pasa un problema, lejos de ponerse a meditar en la omnipotencia, lo que hace es ponerse a pensar: ¿y qué va a pasar con esto? Imagínate tú, ay, ahora en vez de orar, comienzan a ladrar. ¿Sí o no? Y se quejan. ¿Y cómo voy a pagar la renta? ¿Y cómo? Ay, ni quiera Dios, hermano. Ay, imagínate. Pará, imaginitín. Pará. ¿En qué Dios has creído? Por favor. No tenemos a un Dios de yeso. No tenemos a un Dios de madera. No tenemos a un Dios de cristal. Tenemos a un Dios todopoderoso, glorioso, majestuoso, magnificente. Es un Dios, a ver, que aún los cielos de los cielos no pueden contener su gloria. Ya eso debe generarte algo glorioso en tu espíritu, en tu alma, en tu mente. ¿Qué haces? Ay, porque a la gente le gusta andar llorando lástima por ahí. Les decía lo del primer servicio. ¿Qué es eso de andar por la vida y la víctima ahí, poniendo carita como para que la gente nos tenga lástima? ¿Qué es eso? Usted y yo no estamos en la tierra para que la gente nos tenga lástima. Usted y yo estamos en la tierra para que la gente pueda ver el poder del Señor fluyendo en nuestra vida. Estamos en esta tierra para caminar con la frente en alto. Dice la Biblia que Él es el que levanta mi cabeza. Él es el que adiestra mis manos para la batalla. Él es el Rey de gloria. Él es el omnipotente. No voy a temer ninguna fuerza de las tinieblas contra mí. Estamos en esta tierra con, Dios nos dio espíritu de poder, de amor, de dominio propio. ¿Qué es eso de andar ahí? Todo lo malo me pasa a mí. What's wrong with you? A veces siento que todos los elefantes me hacen pipí todos los días. Todo yo. ¿Qué maldad hice en la vida para merecer esto? Les dije en el primer servicio, estaba hablando de Elías. Porque hay gente que entra en ansiedad por lo que la gente dice o deja de decir de ellos. Y entonces en un momento determinado, una tal Jezabel le dice a Elías: te voy a matar y voy a dar tu carne a los perros. Y Elías, que había visto la gloria del Señor, ahí fue: quítame la vida porque yo no soy mejor que mi papi. Y no piensen ustedes que el Señor fue y le dijo: ay, Elías, me parte el corazón, no te pongas así porque ya voy. El Señor se le apareció y le dijo: ¿quién te enseñó a victimizarte a vos? ¿Qué te hace la víctima? Le dijo al ángel: prepararle una torta de jamón. ¿Así no? ¿En serio?
Le hizo una torta de jamón. Se la comió, se levantó. Y después, ¿viste? Porque era medio... A los 40 días parece que se olvidó. Yo me voy a la cueva. Y él se pensó que Dios iba a meter a la cueva con él. Y Dios no se mete a la cueva de la depresión con nadie, ¿eh? Dios agarró y de afuera le decía, ¡hey! ¡Salí! What are you doing there? ¿Ustedes vieron alguna vez a Jesús diciendo, me dijeron que soy Belcebú? Jesús nunca se victimizó de nada. ¿Sabe por qué? Porque Él sabía quién era su Padre. Cuando sabemos quién es nuestro Padre, no andamos repartiendo lástima por el mundo. Andamos manifestando el olor de su fragancia, de su poder y su omnipotencia. Entonces, cuando nosotros meditamos en la omnipotencia del Señor, eso genera una paz en el alma, en la mente, en el espíritu, que es maravilloso. Porque mire, ¿qué es lo que es meditar en la omnipotencia del Señor? Es esto, mire. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ya está, estamos bajo una cobertura divina, porque la sombra significa cobertura, protección. Y entonces, ¿eso qué debe indicar? Lo siguiente, dice, y entonces el habitar bajo la sombra del Omnipotente hace que nosotros tengamos un lenguaje espiritual y de fe. Por eso que a continuación de decir, el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente, lo primero que sale es un lenguaje. ¿Cómo yo me doy cuenta que alguien es una persona que habita bajo el abrigo del Altísimo y que vive bajo la sombra del Omnipotente? ¿Cómo me doy cuenta que esa persona está en ese lugar espiritual? Por cómo habla. Porque lo primero que se desprende de la sombra del Omnipotente es una expresión verbal de fe. Y sí, dice, por cuanto el Señor es mi abrigo altísimo y yo moro bajo su sombra omnipotente, dice, por tanto diré yo a Jehová, esperanza mío y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará. A ver. Habitar bajo la sombra del Omnipotente hace que, en primera instancia, Dios te libre del lazo del cazador. ¿Qué más? De la peste destructora. ¿Cómo? Con sus plumas, pero no las veo. Pero las plumas espirituales hablan de una cobertura espiritual poderosa que hace que nada quede desprotegido en tu vida, en tu casa, en tu familia y en tus generaciones. Con sus plumas te cubrirá. Pero pastor, en este mundo de tanta maldad, de tanta destrucción, ¿dónde uno puede estar seguro? Debajo de sus alas estarás seguro. Sigue diciendo, escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele en medio del día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová. A ver, ¿cuántos han puesto a Jehová por su habitación? Por cuanto has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid, acá ya está hablando, viene hablando de situaciones que tienen que ver con el día a día, con la destrucción de los hombres, pero ahora entra ya en un aspecto más espiritual, porque cuando habla sobre el león y el áspid pisará, está hablando de las estrategias demoníacas que muchas veces quieren venir a destruir nuestro corazón, a destruir nuestra familia. ¿Sabes qué? Pero cuando el diablo se dispone a destruirnos, por cuanto vivimos bajo la sombra del Omnipotente, dice el Señor,
sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Dice, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, le libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Se recuerda cuando Jesús dijo, os doy autoridad para hollar serpientes. Entonces caminar y meditar. Entonces cuando yo medito en la omnipotencia del Señor, digo, wow, para mi Padre Celestial nada es imposible. Y aún si Satanás se dispusiera con todo su séquito de demonios venir con toda su furia infernal a destruirme, el diablo no tendrá poder para hacerlo, porque el Señor es el que me protege. Él es el que me guarda. Él es el que me cuida. Y ninguna arma forjada de las tinieblas podrá prosperar contra los que aman y adoran al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, pastor, ya con estos dos principios, yo creo que con estos dos principios ya nosotros tendríamos que tener la materia prima espiritual para vencer cualquier tipo de ansiedad. ¿Sí o no? Ya la paternidad y la omnipotencia del Señor ya a nosotros deben proporcionarnos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Sin embargo, hay más. ¿Cómo nosotros podemos superar los picos descontrolados de ansiedad? Vinculándonos con gente de paz. A ver, todos nosotros debemos ser personas que amemos a nuestro prójimo, ¿sí o no? Estamos llamados a orar a amar a todo el mundo, a bendecir, ¿sí o no? A orar por ellos. Ahora, es importante entender que no debemos hacer vínculos íntimos con personas con cuadros elevadísimos de ansiedad. ¿Por qué? Porque la ansiedad descontrolada es contagiosa. Dígame si no es así. A veces vos estás tranquilo en tu casa y de repente viene una persona y te dice, pero para, entonces vos agarrás y dices, pero tranquilo, no tranquilizaste nada. Y entonces la persona que viene con esos picos de ansiedad no soporta verte tranquilo, porque mira tu tranquilidad, mira tu paz como falta de empatía. No sé si me hago entender. La persona que sufre de picos de ansiedad cotidianos y desproporcionados y descontrolados es una persona que mira la paz de alguien como falta de empatía. ¿Por qué? Porque si tú realmente te importases por mí, si realmente yo significara algo para ti, tú tendrías que agitarte como yo estoy agitado, ¿sí o no? No, la Biblia dice que tenemos que reír con los que ríen y llorar con los que lloran, pero no hay ningún mandato que dice agítate con los que están agitados. ¿Sí o no? Entonces, es importante esto. Yo siempre he dicho que debemos ser personas de paz. Fuimos llamados a eso. Y la paz tiene una característica. Paz no es ausencia de problemas externos. Paz es quietud interna a pesar de los problemas externos. Cuando la Biblia dice, estad quietos, no está diciendo, estén pasivos. Total, de algo hay que morirse. No. Esa palabra estar quietos significa tengan paz y seguridad de que Dios está en control de su adversidad. Estad quietos. Es decir, no dejen que se le dispare la ansiedad a tal punto que ya no la puedan controlar, porque después la misma ansiedad nos lleva a tomar decisiones apresuradas, alocadas, que después nos terminamos recontra arrepintiendo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Hay un dicho popular que dice, cuando estés muy ansioso o cuando estés muy triste, no tomes decisiones. Pero cuando estés muy alegre, tampoco las tomes. ¿Sí o no? Porque viste que uno cuando está muy triste se pone a tomar decisiones así como desesperado, pero cuando estás muy alegre tampoco te pongas a tomar, porque a veces te pones a hacer promesas que después no vas a cumplir. ¿Sí o no? Entonces,
debemos vincularnos. Si queremos ser realmente personas sabias, debemos aprender a vincularnos con gente de paz, con gente de fe. Mira lo que dice la Escritura. Es interesante. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Escuchen, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Pero en dónde? ¿En dónde se puede guardar la unidad del Espíritu? A ver, ayúdeme. En el vínculo de la paz. Esa palabra vincular es algo que tiene que ver con conexión, con hacer lazo. Ahora es interesante porque el Señor te dice, ok, es imposible que tú puedas hacer una unidad espiritual con personas que están vinculadas con la ansiedad. Esto está poderoso. Por favor, sígame la línea. Dios no nos manda a hacer lazos emocionales con las personas porque las emociones se hieren. Dios no nos manda a hacer lazos sentimentales con las personas porque los sentimientos se hieren. Dios nos manda a hacer ¿qué? Lazos espirituales con personas que están vinculadas a la paz. Tienen una conexión estrecha, están atadas a la paz. Por eso que es importante entender esto. Es muy importante entenderlo. ¿Con quién me estoy vinculando? ¿Quiénes son mis amistades? ¿Con quién hago relación profunda y me conecto con ese tipo de personas? Porque allí podemos tener un problema. Si tú te rodeas y te juntas todo el día con personas que no logran tener dominio propio sobre la ansiedad, esas personas tarde o temprano terminan contagiándote su agitación interna. Es decir, en todo caso, llévale vos la paz. Así lo dice el Señor. Cuando ustedes vayan a una casa, ustedes son portadores de la paz. Entren a la casa. Si la casa fuese digna y los recibiere y recibiere esa paz gloriosa que está en ustedes, pues la paz que está en ustedes entonces va a ser impartida sobre esa casa. Pero si la casa no la recibiese a ustedes y no soportara la paz que está en ustedes, entonces salgan de esa casa. Pero ahora, cuando salgan, sacúdense los pies. Lo que está diciendo no es hagan una degradación sobre la casa. No, lo que está diciendo es no te lleves lo que hay en esa casa. Sacúdete los pies y sigue caminando con la paz de Cristo todos los días de tu vida. ¿Por qué? Porque hay gente que realmente quiere superar la ansiedad. ¿Estamos acá? Hay gente que quiere exiliarse de la ansiedad, que quiere salir de ella. Pero hay personas que tienen la ansiedad como una droga. El día que les falta se sienten mal y se preocupan porque todo está bien. ¿Por qué? Porque la ansiedad llega a ser una adicción emocional para la persona. A ver, necesito encontrar algo por el cual afanarme, por favor. Está el día muy tranquilo. A ver, ¿qué pasa? Oye, un mosquito. Imagínate que ese mosquito tenga dengue. Ay, que me pica el dengue. Es decir, siempre hay algo por... Entonces ¿qué es lo que es? Como una dosis emocional. La necesitan tener. A ver, necesito tener algo por qué preocuparme. No, necesitas enfocarte y meditar en la presencia del Señor todos los días. En vez de enfocarte en las cosas que te pasan, levanta los ojos a los cielos y medita en el Rey de Reyes, Señor de Señores. Cuando te canses de contemplar la grandeza del Señor, entonces miras hacia abajo y vas a decir, muévete. Tú le dirías a ese monte, muévete, y el monte se moverá, porque tienes la mirada puesta en el autor y consumador de nuestra fe. Eso es glorioso, mi hermano. Entonces dice la Biblia, vincúlate con ese tipo de personas. Vincúlate con gente de fe, con gente que viva su vida cristiana con gozo. Vincúlate con personas maduras y vas a ver cómo tu fe va a crecer.
Sigue diciendo la Escritura, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Seguimos. Con esto vamos a ir terminando, les prometo. ¿Qué debemos nosotros aplicar para que podamos superar la ansiedad? Diga conmigo, desarrollar paciencia para esperar las promesas. ¿Qué debemos desarrollar? Paciencia. Es muy importante esto, es muy importante. ¿Por qué? Porque la fe siempre va acompañada de la paciencia. Y la paciencia es como esa consejera de la fe. La fe cree, pero la paciencia es la consejera, la que le dice, hey, no olvides que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. La fe tiene una certeza, una confianza de que lo que Dios dijo es verdad y que Dios no miente. Gloria al Señor, esa es la fe. Pero la paciencia es la consejera, la que le dice, Dios no está llegando tarde, Dios no se está tardando, tranquila, lo que Dios te prometió se va a cumplir. Lo que Dios te dijo se va a cumplir. Lo que Dios ha dicho de ti, Dios lo va a cumplir. Por eso que la fe necesita a su consejera con ella, que es la paciencia. ¿Por qué? Y bueno, porque hay cosas que Dios nos promete que en algunos momentos quizás son promesas que se cumplen en poco tiempo, ¿sí o no? Y gloria al Señor. Pero ¿sabes qué? Le tengo noticias. Muchas veces nosotros desarrollamos fe para alcanzar las promesas inmediatas, pero no nos gusta aprender a desarrollar fe para soportar procesos extensos y así las promesas se puedan establecer. Por lo general, queremos lo que Dios nos promete de forma inmediata y no todo es así. A veces Dios nos deja en stand-by porque ve que no estamos preparados espiritualmente para esa promesa. Algunas veces estamos preparados, pero Dios quiere desarrollar nuestra paciencia y nos deja allí. ¿Sí o no? Entonces, esto es muy importante que lo entendamos. Yo cuando entendí esto, aprendí a no solamente creer, sino a hacer de la paciencia claramente mi fiel consejera. Pacientemente esperé al Señor y Él oyó mi clamor y se inclinó hacia mí. Dios es fiel y Dios cumple lo que promete. Y quizás alguno en este lugar puede decir, pastor, usted no sabe lo maravilloso que es escuchar eso, porque yo ya estaba por tirar la toalla, porque ya veo que ha pasado un tiempo bastante prolongado y veo que lo que Dios me prometió no se ha cumplido. Dios no es hombre para mentir. La Biblia dice que Dios va a permitir que la paciencia tenga su obra completa. Dios no te va a dejar a la mitad. Dios no dice, ay, este me va a abandonar el proyecto que tengo para él. Bueno, dáselo, porque si no, no. Dios, dice la Biblia, que deja que la paciencia tenga su obra completa, para que podamos ser cabales y perfectos, sin que os falte cosa alguna. Mire lo que dice la Escritura. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos. Y que ningún católico se ponga contento. Acá está hablando de los líderes espirituales. Ok. Habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Mira lo que sigue diciendo. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo:
de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Y vaya si Abraham no tuvo paciencia. A los 75 años, Dios le dijo: serás padre de multitudes. Y esa promesa vino a literalizarse cuando Abraham tenía 99 años. Pasaron 24 años desde que Dios le hizo la promesa a Abraham hasta que la vio cumplida de manera literal. Escuchen, todos nosotros debemos siempre recordar lo siguiente: lo que Dios promete, lo cumple. Pero lo cumple no en nuestro tiempo, lo cumple en su soberana voluntad y tiempo divino. Vamos a ponernos de pie. Descansado en esta palabra, a ver, escuche esto. Si ya después de esta enseñanza usted continúa con la ansiedad, ya eso es masoquismo. Ya está, no hay otra forma. Claramente el Señor nos ha alumbrado el entendimiento, pero ahora uno debe aprender a poner, y eso es lo que más nos cuesta. Usted sabe que nosotros venimos de países donde la mayoría, creo yo, por lo menos, que tuvimos que salir a trabajar desde muy pequeños. ¿Cuántos salieron a trabajar desde muy pequeños? A ver. Bueno, algunos todavía no saben lo que es trabajar. Trabajo es... Por ejemplo, en mi caso, yo tuve que salir a trabajar, trabajar oficialmente a los 12 años, ¿ok? Y con trabajos muy pesados, que era un aserradero, tenía que andar cargando troncos, árboles, con madera mojada. ¿Sabe lo que era eso? 12 años tenía yo, tenía el hombro, todo esto a la miseria, se me había inflamado así, porque tenía que acarrear troncos acá en el hombro. Con 12 añitos me decían el Hércules argentino. ¿Por qué pones esa musiquita así? Basta de bullying. Entonces, la mayoría de nosotros tuvimos desde una temprana edad que salir a trabajar. ¿Eso es bueno? Sí, porque nos ayudó a entender la cultura del esfuerzo, de que el pan hay que trabajarlo. Pablo dice: el que no trabaja, que no coma. O sea, el trabajo no es malo, no es un castigo, es algo bueno. Ahora, pero la parte negativa de todo esto puede surgir cuando nosotros nos acostumbramos a ser autosuficientes. Entonces, a mucha gente le cuesta desprenderse de las cargas porque se acostumbró a que si yo, y entonces ese yo puede obstaculizar la intervención proveedora del Señor. Tenemos que vaciarnos del yo para que el gran yo soy sea nuestro gran proveedor en Cristo Jesús. ¿Se entiende? Esto no indica que ahora uno va a dejar de trabajar, no, al revés, siga trabajando, pero ya uno trabaja no bajo la maldición del sudor de la frente, sino bajo la bendición del Dios que abre puertas y nos entrega la bendición y la prosperidad para seguir produciendo. Entonces, en esa condición, uno debe aprender a descansar. Y eso a mí me costó muchísimo, porque como les dije, desde muy chiquito me tocó trabajar y hacerme cargo de muchas cosas. Ahora, cuando yo voy a la presencia del Señor y siento que algo me está pesando demasiado, me doy cuenta que no es una carga que Dios ha puesto sobre mí. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: mi carga es ligera y es fácil. Por ende, si yo la estoy sintiendo muy pesada, es porque quizás yo me esté poniendo una carga que el Señor no me puso. Esto es interesante que lo entendamos. El Señor dice: mira, intercambiemos las cargas. Tú me das las tuyas, que yo las voy a llevar, y yo te doy la mía. ¿Cuál es la del Señor? La que nosotros tengamos responsabilidades como hijos de luz acá en la tierra. Ok, mi carga es que el mundo pueda conocer que yo soy el Señor. Entonces yo tengo la carga de ser un pregonero de justicia. ¿Sí o no? Esa es la única carga que tenemos, de ser sal y de ser luz, de ser
pregoneros de justicia. ¿Estamos bien hasta acá? Ok, entonces yo le doy al Señor todas mis cargas y el Señor las toma y Él promete hacerse cargo de eso. Entonces yo me enfoco solamente en lo que a mí me corresponde. Y lo que me corresponde es servir al Señor, amarle, adorarle y compartir la fe con aquellos que no conocen al Señor. Claramente el Señor se encarga después de que nosotros podamos ser personas que caminemos livianas por este mundo. Al final, a veces nos echamos un montón de cargas, no solamente innecesarias, sino que también nos echamos la carga de toda nuestra familia, del trabajo, ¿sí o no? Y te echas toda la carga arriba y eso no hay cuerpo que lo aguante. ¿Cuánto lo podés soportar? De hecho, si usted agarra un objeto que pese 2 libras, ¿es pesado? O sea, un objeto de 2 libras, ¿cuánto lo pueden cargar? Ok, ahora tenga ese objeto que es liviano, 2 libras no es mucho, no pesa nada. Ahora téngalo así durante 2 días. Sigue pesando 2 libras el objeto, pero las fuerzas no son las mismas. Entonces, viste que hay gente que dice, lo que pasa es que si yo me caigo, se cae toda la familia. ¿Han escuchado gente así? Si yo me derrumbo, se derrumba todo. ¿Qué es lo que está diciendo esa persona? Tengo toda la carga sobre mi hombro y no me puedo dar el lujo de caerme. ¿Sabe lo que va a pasar? Es que no te vas a caer, vas a implotar. ¿Qué quiere decir eso? Te vas a derrumbar por dentro. Y cuando eso ocurra, lamentablemente, muchas veces, es tarde. Porque te puede agarrar un paro cardiorrespiratorio o te puede agarrar un stroke que te produce parálisis facial o literalmente te puedes morir. O entras en un cuadro depresivo que no hay quien te saque de ahí. Por eso es que la ansiedad se vence no llevando cargas que el Señor no quiere que llevemos. Las cargas innecesarias no están diseñadas para ponerlas a nuestra espalda, son para ponerlas delante del Señor. Él sabe cómo lidiar con nuestras cargas. ¿Qué le parece? Dele un aplauso al Señor. Mira lo que dice la Escritura. Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué dice? Llevad mi yugo, es decir, no es que lo voy a dejar desocupado. No, yo les voy a dar a ustedes un yugo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que hoy intercambiemos cargas. Le damos al Señor las nuestras y nosotros tomamos las del Señor. Y la del Señor es ligera y es fácil, porque solamente nos pide que seamos sal y luz en un mundo insípido y lleno de oscuridad. Vamos, denle fuerte el aplauso al Señor en esta tarde. ¿Qué le parece si oramos? Levante su mano.